Bueno, yo solamente contarles que conocí al Señor muy joven, en circunstancias un poco extrañas, pero que el Señor me condujo desde el primer momento, no voy a explicar porque sería muy largo, a una casa cristiana. Esa casa me hablaron del Evangelio, era una gitanita viuda, me habló del Evangelio, me acogió en su casa durante unos días, a causa de que tenía el servicio militar, le mandaron a Vitoria. Y entonces, como mi niña se puso muy malita, la mayor que tengo tenía nada más que 8 meses, pero es increíble lo que Dios hacía. Con 8 meses echaron falta a su padre, de tal modo que cayó muy enferma, con unas depresiones tremendas, siendo un bebé, y tuve que con las manos en los bolsillos, el viaje pagado, y no había hecho más que nada, me faltaban pocos meses para cumplir 18 años, o sea que tenía 17. Me marché sin más ni más donde él estaba, en Vitoria. Allí fui buscando, yo creo que fue el Señor que me condujo, allí fui buscando pues lo que pasa entre los gitanos que no conocemos al Señor. Buscando gitanos pues, para que me echasen una mano, porque mi hija estaba muy enferma, y me dijo el médico estas palabras: mire, si usted no lleva a esta niña a otro lugar, porque a esta niña le falta alguien, dice, porque esto no se puede coger de no sé qué, ha tenido una persona muy querida y se le haya muerto. Digo, pues mire, no se ha muerto nadie, simplemente que el que falta es su padre, que está en la mili. Y dice, pues si quiere que viva, haga lo imposible y márchese usted donde tiene en la mili. Dice, porque si no, esta niña no le durará mucho. Entonces, ni corda ni perezosa, había dejado a la niña de comer más, y fui. Y entonces encontré a esta mujer que me acogió en su casa, y allí conocí el Evangelio. Como os digo, tenía 17 años. Y doy gracias al cielo por ello, porque de verdad, desde aquel día hasta el día de hoy, experiencias he tenido muchos, testimonios tengo muchos, porque hace 41 años. Mi vida se la he dedicado al Señor, porque mi esposo al tiempo conoció al Señor, al poquito tiempo. Al estar yo en esa casa, pues él, por complacer también a esta gitanica, pues dijo, bueno, voy a cumplir y voy a acercarme. Y primero fui yo me convertí en gracias a Dios, luego se acercó él, también le tocó el Señor, y tenemos 41 años dedicados para él. Intentando siempre hacer lo bueno y lo más hermoso. Arrebatar todas las almas que podamos de las manos del diablo para llevarlas a ustedes.